Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, mis amados, iglesia. Les bendigo en el poderoso nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Eh, Solo llevamos 2 semanas que no nos congregamos debido al aislamiento que ha traído esta pandemia. Y quiero admitir que yo ya me encuentro como se encontraba el rey David cuando estaba aislado allá en el desierto de Judá, añorando los atrios de la casa de Dios. Y sé también que para ustedes, mis queridos hermanos, es igual. Para aquellos que domingo tras domingo están allí escuchando la palabra y sirviendo en la casa de Dios, yo sé que todos ustedes añoran también el calor y la coinonía entre los hermanos. Por eso he sentido en mi corazón compartir con ustedes una reflexión que se encuentra en Isaías 20:26. Creo que mi esposa les mandó esta porción hace poco al grupo de la CEL y he sentido en mi corazón hablar sobre esta reflexión y también otra reflexión en el profeta Oseas, el capítulo 10, donde nos habla de hacer un barbecho. Isaías 20:26 nos dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y el profeta Oseas nos dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor. El Señor nos está mandando como iglesia en este tiempo a hacer un barbecho. Ahora, ¿qué es barbecho? En la palabra de Dios encontramos desde Génesis, Éxodo, Levítico, Crónicas, Jeremías, Proverbios, encontramos la palabra barbecho. En diferentes aspectos. Barbecho es ese tiempo donde la tierra se araba, se preparaba y se dejaba por un año sin sembrar. Después de cada 6 años, entonces la tierra se dejaba por un año, o sea, eran 7 años sin sembrar. Era lo que era prácticamente un sabático o el año de jubileo. Y yo creo que el Señor nos está mandando en este tiempo a tener ese tiempo de barbecho. Ese tiempo donde la iglesia tiene que esconderse, como dice Isaías, esconderse un poquito por un momento en tanto que pase la indignación. Pero ese esconderse no es esconderse en el pánico y en la oscuridad, sino esconderse en la sombra de Dios, a la sombra del Todopoderoso. Ese tiempo de darle un podar a la vida del creyente. Ese tiempo donde vamos a preparar la tierra, a oxigenar la tierra, a hacer barbecho para que nuestro fruto salga aún mejor cuando pase todo. Para que nuestras obras, como dice Oseas, sean de misericordia, salgan a relucir. Nuestras obras de justicia. Analice que la palabra de Dios dice en Oseas: hacer barbecho para vosotros, para nuestro bien, para analizar, meditar, para hacer un alto y mirar a ver cómo está nuestra vida como creyentes, como iglesia, nuestra vida con el Señor. Mirar por las sendas antiguas. Hacer un balance, cómo está la iglesia, cómo está nuestra vida como creyente.
Ese barbecho es un tiempo donde vamos a estar solos, digámoslo así, como estamos ahora. No nos estamos reuniendo en el templo, pero nos estamos reuniendo en las casas para buscar la presencia de Dios. Muchas conjeturas se hacen hoy en día sobre esta pandemia que estamos viviendo. Unos hablan de que esta pandemia es un arma militar, otros dicen que ese virus escapó de un laboratorio en Wuhan, otros dicen que es un ataque de Satanás contra la iglesia, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle algo, querido hermano, querida iglesia, mis amados, sea cualquiera que sea el origen, no podemos ignorar la voluntad de Dios en todo lo que sucede. Satanás no tiene potestad ni autoridad, sino la que se le ha otorgado por Dios. Y déjeme decirle una cosa también, Dios va a usar hasta el mismo diablo para que su palabra se cumpla. Lo que está escrito, escrito está y va a suceder al pie de la letra. Y así como Dios usó a los mismos hermanos de José, escuche bien, para que su plan con su pueblo hebreo se cumpliera en Egipto, y así como usó hasta una mula para hablarle a Balaán, así mismo Dios usará cualquier vehículo para que su palabra se cumpla al pie de la letra. Porque yo, el Señor, hablaré y toda palabra que se diga se cumplirá, dice el Señor en Ezequiel 12:25. Dios también te usa a ti y a mí para que su palabra sea esparcida por todo el mundo y en especial en este tiempo de necesidad de Dios en las naciones. Cuando los gobiernos duros de corazón le dan la espalda a Dios, Él te usa a ti y a mí para proclamar que solo Jesús es la solución. No solo para este coronavirus, sino también para un peor virus que es el pecado del hombre, origen de todos los virus. En esta pandemia que estamos viviendo, ha salido a resaltar, si ustedes se dan cuenta, el egoísmo del ser humano. Hemos visto cómo los supermercados, las tiendas están abarrotadas, es un completo desenfreno y desorden para abastecerse de provisión. A muchos no les importa quién se quede atrás sin provisión, los que no pueden estar, los ancianos, los que no tienen recursos, no les importa, simplemente el ego del hombre ha salido a resaltar porque yo y primero yo. Por otra parte, también ha salido a relucir el ego y dureza y soberbia del corazón de los gobiernos que no quieren aceptar que solo la misericordia de Dios nos puede librar de estas cosas que vendrán. La ciencia ha quedado paralizada, impotente por cierto tiempo, y aún en esto ha salido a resaltar el deseo de poder de las naciones. ¿Quién sacará primero la vacuna? Con esto, sus mentes y sus corazones están pensando en el beneficio económico que traerá a quien saque esta vacuna. La economía, por supuesto, subirá. Dios en su gracia y misericordia otorga la sabiduría al hombre para crear, inventar, producir, etcétera, porque todavía, dice la palabra, no es el fin, sino que solo son principios de dolores, pero que se irán a ir aumentando hasta que terminará la ciencia, todo terminará, dice 1 Corintios 13:8. Yo creo firmemente, mis amados, que este tiempo de aislamiento forzado que estamos viviendo es un tiempo preparado por Dios para su pueblo. Dios en su gracia y misericordia llama a su pueblo a despertar de ese letargo espiritual en el cual ha estado sumergido. Su pueblo se ha olvidado de la oración constante y del ayuno. La iglesia tiene que volver a sus raíces, donde la iglesia mostraba su compromiso. La primera iglesia mostraba sus compromisos, su devoción y amor por el evangelio dentro de las casas, donde allí, dice la palabra, se compartía el amor, la unidad y la misericordia. Allí en las casas la iglesia se fortalecía en poder para poder salir al mundo a predicar las buenas nuevas de salvación. Fue allí donde nació precisamente el nombre a los primeros evangelistas, a los primeros cristianos, los del camino.
Hoy en día el altar familiar ha desaparecido. A pesar del avance en la comunicación, vivimos aislados dentro de los hogares porque los mismos medios de comunicación nos han separado. Cada cual en lo suyo. El WhatsApp, Facebook, Instagram, TV, etcétera, 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 nos han robado no solamente el tiempo de familia, sino también la intimidad con el Señor dentro del hogar. Aún el mismo ministerio muchas veces ha hecho que líderes, pastores, que sean absorbidos y se olviden que familias espiritualmente sanas producen ministerios sanos. Y eso se obtiene solo en la intimidad con el Señor dentro del hogar. No estoy diciendo que los medios de comunicación son malos, no me malinterpreten. No, todo lo que estoy diciendo es que todo lo que ha sido creado para honra y gloria de Dios es creado. Y lo estamos viendo ahora, que los medios de comunicación bien usados alaban y glorifican al Señor. En este tiempo de aislamiento, a través de los medios de comunicación como el WhatsApp y otros medios, se han creado grupos de oración. He podido ver como hermanos que nunca quizás habían orado juntos, ahora lo están haciendo desde sus hogares. Se ha despertado sed por la oración y de todo esto tiene que salir una iglesia fortalecida espiritualmente. Esta crisis nos debe enseñar que la oración y el ayuno no son solo para momentos de crisis, sino que debe ser junto con la palabra, el alma y el motor que impulsa al pueblo de Dios a cosas grandes. El altar familiar que en muchos hogares había desaparecido, hemos visto ahora cómo está siendo restaurado. Aún la alabanza dentro del hogar ha revivido, gloria al Señor. Hemos sido muy bendecidos y ministrados en este tiempo con mi esposa aquí, cuando hemos inclusive cantado y puesto de nuevo coritos, alabanzas que se habían olvidado en la iglesia, en el pueblo de Dios. Se han olvidado ahora con lo nuevo moderno, con la nueva moda de la alabanza y todas esas cosas. Muchas alabanzas que en realidad adoraban y glorificaban, bíblicas al Señor, habían desaparecido. Y hoy nosotros lo estamos viviendo otra vez. Porque acuérdense, querida iglesia, queridos hermanos, que la alabanza no es solamente instrumentos, algarabío, no es solamente pompo y pomposidad. No, la alabanza viene de un corazón agradecido al Señor, como lo decía el salmista. Desafortunadamente estamos viendo hoy en día que las alabanzas, las megas alabanzas están llenos de profesionales, sí, muy bonito, todo muy lindo, pero aún tristemente hemos visto que en medio de esas alabanzas hay gente que está allí porque los han empleado para que participen en una alabanza, inclusive aún sin ser convertidos primeramente. Porque se necesita algo que toque las emociones del pueblo, algo que llegue a tocar las fibras de la emoción y la alegría temporal, pero no algo que llegue al corazón, al espíritu, algo que llegue y haga transformar, haga meditar en cómo está mi vida personal, mi relación personal con el Señor. A mí me gusta mucho la alabanza, todo el mundo lo sabe. A mí me gusta cantar. Y para mí la alabanza es una arma tremenda dentro de la iglesia y dentro de la vida del creyente. Pero acuérdense lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Los adoradores adoran en espíritu y en verdad en cualquier lugar, con instrumentos o sin instrumentos. Es una relación diaria, personal, con el Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Hablando de barbecho, sabe que el Éxodo 23, el Señor le decía a Moisés, 6 años sembrará tu tierra
y recogerás su cosecha. Mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Estamos llamados a hacer eso con nuestra viña, con nuestro olivar, con nuestra iglesia, con nuestra familia. Un tiempo de barbecho, un tiempo de meditación, un tiempo de estar en intimidad con el Señor, un tiempo de dejar libre para que el Señor nos hable, nos pode, un tiempo para preparar la tierra, para oxigenarla, para quitar todo lo que está obstruyendo que haya una cosecha fructífera, que salga algo poderoso, una cosecha buena. Es tiempo que la iglesia medite. Y este es el tiempo que Dios ha preparado para la iglesia. Dios está usando este tiempo precisamente para hablarle a la iglesia, para exhortar al creyente de que debemos tener un tiempo con el Señor. Debemos de olvidarnos de esa rutina dominical o diaria, digámoslo así. Los que van diarios a la iglesia, los tienen varios servicios. Muchas iglesias tienen varios servicios durante la semana, pero para muchos se ha vuelto una rutina. Y tenemos que salir de esa rutina, meditar, hacer un alto en el camino y en realidad tener un barbecho, preparar la tierra, ararla y dejarla lista por un tiempo, y veremos el fruto que saldrá de esa tierra descansada, abonada, oxigenada. Pero ese tiempo tiene que ser un tiempo de regocijamiento con el Señor, escondidos con el Señor, allí escondidos con el Señor, hablando con Él mientras pasa este tiempo de barbecho. Queridos hermanos, querida iglesia, no perdamos la oportunidad de compartir, predicar en este tiempo, que la única solución es predicar a Jesucristo. Este es el tiempo en que muchos se están burlando, se burlarán, se están burlando, se mofan de la calamidad ajena. Muchos no creen que el Señor viene pronto. Muchos no creen que el Señor está hablando. Muchos no creen que la palabra de Dios se está cumpliendo porque nunca han leído la palabra. Está hablando del mundo inconverso y aún de aquellos que aparentemente han conocido del Señor. Pero muchos también, en la misericordia de Dios, serán añadidos a la iglesia. Porque en estos tiempos es donde el Señor añadirá a la iglesia aquellos que deberían ser salvos. Un día llegará el momento cuando muchos querrán ir a la iglesia desesperados, pero la iglesia ya no estará más aquí. Será demasiado tarde. Por eso, queridos hermanos, querida iglesia, este es el tiempo de predicar la palabra del Señor. Es el momento de aprovechar esta crisis, esta pandemia, porque muchos también tendrán sed de la palabra del Señor. Muchos te van a preguntar, sedientos, quizás por temor o por curiosidad, lo que sea, pero aprovecha este tiempo para que difundas la palabra del Señor. No lo desaproveches. Aprovecha este tiempo. Y yo te quiero decir algo que he podido analizar en estos tiempos. El Salmo 91 ha sido
cogido por muchos. Yo creo que no ha habido un tiempo más donde se esté hablando de los salmos y especialmente el Salmo 91. Se ha cogido por muchos como un amuleto, aún por creyentes que quizás nunca abrieron la Biblia o nunca abren la Biblia y se dan cuenta del Salmo 91 o escuchan y entonces se han apropiado de él. Pero déjenme decirle una cosa, que si tú no habitas bajo el abrigo del Altísimo, no vas a morar bajo la sombra del Omnipotente. Así de sencillo. ¿Y qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo? Es precisamente andar en sus caminos. Es obedecer sus mandatos. Es estar aferrado a la vid. Es ser un pámpano que está absorbiendo la savia de la vid. Eso es habitar bajo el abrigo del Altísimo. Si tú haces eso, entonces el Señor te promete esta gran promesa que vas a morar bajo la sombra del Omnipotente. Yo he recibido muchas preguntas de gente genuina, inconversa, que me han preguntado, y compañeros también de trabajo, ingleses, me han preguntado, que han escuchado, algunos han escuchado esto, y me han preguntado algo sobre si en realidad esto es bíblico o no, qué dice la palabra, qué dice el Señor sobre esto. Y yo he tenido la oportunidad de no hablar desde el Salmo 91, sino llevarlos a los evangelios, llevarlos a las palabras de Jesús, evangelizarlos a través de eso y después entonces hablarles del Salmo 91. Aprovecha este tiempo. No lo dejes pasar. Isaías 55, 6, 8 dice, buscad a Jehová, buscad al Señor, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No dejemos perder la oportunidad de compartir la palabra del Señor en este tiempo. Este tiempo de barbecho es precisamente para eso, para compartir la palabra del Señor, para evangelizar. No escondernos como la avestruz, sino por el contrario, que el Señor nos hable, que podamos meditar. No sé cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien del Señor. No sé cuándo fue la última vez que tú tuviste intimidad con el Señor en tu hogar. Cuando tuviste un tiempo de altar familiar en tu hogar. Cuando tuviste un tiempo de quebrantamiento a solas con Dios, allí en la intimidad de tu hogar. Este es un tiempo donde el Señor nos está hablando. Es un tiempo donde el Señor habla a la iglesia. Es un tiempo donde tenemos que tener nuestros oídos atentos a la voz de Dios. Yo quiero orar. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque a ti nada te toma por sorpresa. Gracias porque ya en tu plan perfecto, Señor, tú tenías esto ya preparado para este tiempo y para la iglesia. Gracias porque en la abundancia de tu misericordia, tú nos abres los ojos, abres nuestros oídos, hablas a nuestro espíritu, hablas a nuestro corazón, para que podamos hacer un alto en el camino, mirar por las sendas antiguas
hacer un balance de nuestra vida espiritual, hacer un balance de nuestra relación contigo. Padre, yo te doy gracias porque yo estoy convencido que después de todo esto, la iglesia saldrá fortalecida. Muchos tendrán hambre y sed de tu palabra. Muchos, amado Dios, entenderán que el amor, la misericordia, la comunidad, la comunión de los unos con los otros es importante como creyentes y como iglesia. Gracias, Dios mío. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque sabemos de que tú no quieres que nadie se pierda. Y gracias porque tú, Señor, en tu gracia, en tu amor, tú nos anuncias el peligro. Y esto es un anuncio de lo que viene. Esto es un anuncio de lo que viene, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos, Señor, acudan arrepentidos a ti para obtener el perdón y la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío. En ti descansamos, en ti nos apoyamos, porque tú eres el único que nos puede traer la solución a este virus del pecado, origen de todos los virus. A ti sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.